Muy bien, hermanos, estamos ya en nuestro estudio bíblico de los viernes. Queremos darle una bienvenida, ¿verdad?, a cada uno de ustedes y a los que nos sintonizan también. Y hoy vamos a estudiar el libro de Apocalipsis o continuar con el estudio de Apocalipsis en el capítulo 8. Así que pueden encontrar en sus Biblias, es el último libro de la Biblia. Recuerden que Apocalipsis significa revelación, ¿ok? Revelación. Y entonces, los primeros 3 capítulos, si ustedes recuerdan, nos hablan acerca del mensaje del Señor Jesucristo a 7 iglesias de Asia Menor, que representan a la totalidad de la iglesia y a lo que la iglesia experimenta a lo largo de la historia y del tiempo. Luego, Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5 nos dan un vistazo, ¿verdad?, de cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo controlan la creación y los acontecimientos que suceden a lo largo de la historia. Y de allí, en Apocalipsis capítulo 6, si ustedes recuerdan, empieza Juan a ver esta visión sobre los sellos. ¿Recuerdan? El libro con 7 sellos y que solamente el Cordero que fue inmolado es digno de abrirlos. Y luego el Cordero, que es el Señor Jesucristo, empieza a abrir, a desatar sello por sello. Y los primeros 4 jinetes que salen, ¿recuerdan?, representan guerra, persecución contra el pueblo de Dios. Luego, el 5.º sello muestra cómo los hermanos y hermanas que han muerto por causa del Evangelio, sus almas están debajo del altar, ¿lo recuerdan?, clamando que Dios haga justicia de aquellos que los mataron. Y el altar, claro, es un símbolo, ¿verdad?, de la obra de Cristo y de la sangre que se derramaba y caía bajo el altar. Y por eso las almas que fueron sacrificadas y derramaron su sangre están debajo del altar, clamando a Dios por justicia, venganza divina. Y luego en el capítulo 7 hay como una especie de paréntesis, ¿cierto o no?, entre los sellos, entre el 6.º sello y el 7.º que vamos a ver hoy, porque empezamos a ver en el capítulo 7 acerca de los 144,000 sellados que representan la totalidad del pueblo de Dios. Y luego, la segunda parte del capítulo 7 que estudiamos la última vez, nos habla acerca de la multitud de todos aquellos que han sido redimidos y lavados con la sangre del Cordero y que adoran a Dios por su gran salvación. Y entonces, de esta manera, llegamos a Apocalipsis capítulo 8. No olviden que Apocalipsis es un libro que se escribe en conexión muy íntima con el Antiguo Testamento. Todas las figuras e imágenes que leemos en Apocalipsis tienen su raíz en el Antiguo Testamento. No tenemos que estar inventando el significado de ellas, sino que debemos leer el Antiguo Testamento y de allí Juan saca toda esa imaginería, como se dice, todas esas imágenes y representaciones y figuras. Y ahora en el capítulo 8 vamos a estudiar solamente la primera parte, que va del versículo 1 hasta el versículo 5, ¿ok? 5 o 6 incluso. Entonces, ¿tienen Apocalipsis 8 frente a ustedes? Vamos a leerlo de manera unida, ¿qué les parece? Vamos a leerlo de manera unida y pausada, ¿ok? Y dice así la palabra del Señor.
Y cuando él abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino y se puso de pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel ante Dios. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron para tocarlas. Amén. Hasta ahí la palabra. Muy bien. Noten cómo empieza Juan. Y cuando él abrió el séptimo sello. Recuerden que aquí él se refiere al Cordero, al Señor Jesucristo. Él es el que desde el capítulo 6, ¿verdad?, empieza a abrir los sellos. Recuerden que Él es el único digno de abrir los sellos. Cuando Él abrió el séptimo sello, esto nos recuerda también que es el Señor Jesucristo quien tiene el control de toda la historia. Nada de lo que sucede lo toma por sorpresa, y a nosotros, aunque nos puede tomar por sorpresa ciertos acontecimientos, regresamos para nuestra seguridad a nuestro Señor Jesucristo, quien tiene el control de toda la historia. ¿Ok? Eso es muy importante. Y recuerden, el Señor Jesucristo junto con el Padre y el Espíritu Santo, como ya aprendimos de Apocalipsis 4, 5 y los demás pasajes. Cuando Él abrió el séptimo sello, recuerden que también esta es una visión simbólica, es un libro, dice, sellado con 7 sellos y escrito por dentro y por fuera. Lo que eso quiere decir, si ustedes recuerdan, es que Dios ha decretado absolutamente todas las cosas y nada de lo que sucede está fuera de su control. Pero no es que haya un libro físico, es una visión que Juan tiene para decirnos, Dios tiene todo el mundo en sus manos y el curso, el rumbo, la historia, los acontecimientos, todo está decretado eterna y divinamente por Él. Pero después sucede algo inesperado. Dice, cuando Él abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Piensen en eso. ¿Les ha sucedido a ustedes que a veces están en el trabajo, están conduciendo o se han golpeado y de repente como que todo queda en silencio? Y poco a poco vamos recuperando la conciencia, ¿no? Pero imagínense que todo queda en silencio por media hora. O sea, ese es un tiempo larguísimo, ¿no? Larguísimo, en el que como que todo guarda silencio y no escuchas ninguna otra cosa, sino es, por así decirlo, un silencio ensordecedor, que hasta lo puedes palpar, por así decirlo. Recuerden que esa expresión contrasta con lo que ya vimos en los capítulos anteriores, porque cuando Juan es llevado al trono celestial, pues el trono celestial no está vacío, ¿verdad? Están las almas de los asesinados por causa del Evangelio que están clamando, ¿lo recuerdan? Están los 4 seres vivientes, están los 4 ancianos que se postran y claman de día y de noche, y luego hay millones y millones de ángeles, y luego hay millones y millones de los redimidos que han sido salvados por la sangre del Cordero, y todos al unísono, ¿recuerdan?
están alabando y dicen amén y amén. Y, o sea, que el trono celestial en la visión de Juan está lleno de alabanzas, de ruido por los cantos y las alabanzas, los vítores y etcétera, etcétera, por la gran salvación que Cristo nos ha dado. Y de repente, media hora de silencio. Impresionante, ¿no? Media hora de silencio. ¿De dónde proviene esa expresión, esa imagen? Pues otra vez proviene del Antiguo Testamento, ¿ok? Recuerden que proviene del Antiguo Testamento. Y es interesante porque el silencio, como lo vamos a ver, es una anticipación solemne del juicio de Dios que viene. Eso es. Hay varios pasajes, ¿verdad? Aquí anoté algunos pasajes que nos recuerdan eso. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a Sofonías 1. Sí, hermanos, Sofonías es un libro del Antiguo Testamento, ¿ok? Sofonías, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, y luego viene Sofonías, en la página 982. Sofonías 1, del 1 al 18, nos habla acerca del juicio de Dios. Pero noten lo que dice en el versículo 7. Sofonías 1:7 dice, a ver, estoy en el pasaje correcto. Sofonías 1, del 1 al 18. Sofonías 1:7 es correcto y dice, calla en la presencia del Señor Jehová, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio, ha puesto aparte a sus convidados. ¿Ya ven cómo dice? Calla, guarda silencio. Si seguimos adelante en el 11, noten lo que dice, aullad moradores, a ver, ¿es el 11? Aullad moradores de Mactés, porque todo el pueblo mercader es destruido. No, creo que no es ese. Estoy buscando donde habla acerca de las trompetas. Es el 15 y 16. Noten cómo dice, día de ira será aquel día, día de angustia y de aprieto, día de tinieblas, de oscuridad, día de ¿qué? De trompeta y de alboroto. Noten, dos cosas que se mencionan aquí en Apocalipsis 8, se mencionan en Sofonías. Por un lado se menciona el silencio, la orden de guardar silencio, pero al mismo tiempo el sonido de trompetas. ¿Ok? Trompetas. Vamos a ver otro pasaje. Vamos a Zacarías capítulo 2:13. Adelante de Sofonías. Sofonías y después viene ¿qué? Ageo y luego Zacarías. Zacarías 2:13 dice, calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Y atrasito de Zacarías está Habacuc, ¿verdad? Vamos a leer Habacuc capítulo 2, versículo 20. Y dice así Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Y vamos ahora al Salmo 46:10. Salmo 46:10. Y dice ahí la palabra así. Salmo 46:10. Estad ¿qué? Quietos y conoced que yo soy Dios. Seré ensalzado entre las naciones, seré ensalzado en la tierra. Entonces, regresando a Apocalipsis, entendemos un poquito mejor que este silencio de media hora, como por media hora, en que todo quedó callado, quieto,
tiene su antecedente en el Antiguo Testamento y es nuevamente como una anticipación solemne de que viene el juicio de Dios. Eso es lo que significa entonces el versículo 1. Y cuando Él abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. No se ha mencionado a estos 7 ángeles antes, se ha mencionado a muchos ángeles, ¿verdad? Los 4 seres vivientes y otros ángeles, un ángel que instruye a Juan, pero aquí se habla de 7 ángeles y se habla que les fueron dadas 7 trompetas. Y recuerden, el número 7 en toda la Escritura es un número simbólico que tiene la idea de algo completo, pero también de algo perfecto. Eso quiere decir que el juicio que se va a anunciar es un juicio completo y perfecto, es un juicio divino. Entonces dice Juan, vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios. Están en la presencia misma de Dios como esperando una orden de Dios. Eso nos recuerda, hermanos, que los ángeles no son seres autónomos, no son seres que viven y actúan aparte del poder de Dios. No, los ángeles son creación de Dios y están a la orden de Dios. Claro que aquí estamos hablando de los ángeles que no cayeron en pecado, porque también hay ángeles, demonios, Satanás como su líder, su príncipe, que no están al servicio de Dios. Pero estos ángeles están al servicio de Dios. Y el cristiano verdadero sabe que no tenemos que pedirle a los ángeles, sino tenemos que pedirle a Dios, porque los ángeles son solamente servidores de Dios para nuestra salvación. Y dice, y vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Vean la expresión, les fueron dadas. No se dice quién se las dio, pero se presupone que es Dios, ¿verdad?, quien les da las trompetas a los ángeles, lo cual significa una vez más que los ángeles no actúan por sí mismos y el poder que reciben pues es un poder que les es dado por Dios mismo. ¿Alguna pregunta aquí, hermanos? ¿Comentarios? El silencio como por media hora. Interesante, ¿verdad? Dice después, versículo 3, y otro ángel vino y se puso de pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Recuerden, todo esto está tomado ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Cuando Dios mandó a Moisés construir el tabernáculo o la tienda de reunión, Él mandó que se construyeran altares, ¿verdad? Y también incensarios que se usaban, incensarios de oro. Y aquí se nos habla de un ángel que vino y se puso de pie delante del altar. Pero ya se ha mencionado el altar antes aquí en Apocalipsis, ¿lo recuerdan? ¿Dónde está? A ver, está en Apocalipsis, ¿qué? Correcto, ¿en qué capítulo está? Capítulo 6, ¿verdad? Vean cómo dice ahí. Y cuando él abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Habían 2 altares en el tabernáculo. Había el altar de los sacrificios, que es al que se refiere Apocalipsis 6:9. Como dije antes, en ese altar de los sacrificios se derramaba la sangre de las víctimas sacrificiales y la sangre caía abajo del altar. Y eso es lo que estamos viendo aquí.
que estos cristianos, ¿verdad?, han sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y es como si ellos estuvieran debajo del altar del sacrificio. Pero recuerden además que el modelo de los utensilios del tabernáculo, ¿de dónde venía? Del cielo mismo, ¿verdad? Y entonces el altar del sacrificio pues hace referencia al sacrificio de Cristo. Y el hecho de que hace referencia al sacrificio de Cristo y ahora se dice de estos hermanos que han muerto y están debajo del altar, da a entender como que ellos también participan de los sufrimientos de Cristo por estar unidos a Él. Como dice el apóstol Pablo, llevo en mis cuerpos las marcas, ¿verdad?, las marcas del sufrimiento de Cristo. Entonces, vemos que estos cristianos sufren y mueren por causa de Cristo y en ese sentido participan de los sufrimientos de Cristo. Pero si regresamos a Apocalipsis capítulo 8, vamos a regresar a Apocalipsis 8, a ver si lo puedo ubicar aquí, ¿cómo está? Apocalipsis 8, dice allá en el versículo 3, y otro ángel vino y se puso de pie delante del altar, teniendo ¿qué? Un incensario de oro. Entonces aquí hace referencia no al altar del sacrificio, sino al altar del incienso. El incienso que se quemaba sobre ese altar, ese humo subía hasta la presencia de Dios y representaba las oraciones del pueblo de Dios. ¿Ok? El incienso y el humo no eran mágicos, eran un símbolo de las oraciones ofrecidas por los sacerdotes que subían a la presencia de Dios. El humo que llegaba hasta ahí significaba que las oraciones por medio de los sacerdotes que tipificaban o apuntaban a nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, las oraciones llegaban hasta la presencia de Dios y Dios las escuchaba. Y aquí vemos algo así. Y otro ángel vino y se puso de pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos, es decir, de los cristianos. Recuerden que en la Biblia la palabra santos denota a todos los cristianos. Para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces Juan tiene esta tremenda visión y nos hace ver que en el trono celestial hay alabanzas, hay cánticos nuevos que se cantan por la obra redentora de Cristo que ha sido cumplida, ¿verdad? Pero también podemos decir que con base a Apocalipsis 8:3, los elementos de ese culto celestial incluyen las oraciones. ¿Ya vieron? ¿Por qué oramos en nuestros cultos? Pues porque la Biblia nos enseña que son parte de la adoración a Dios. Mis hijos me dicen, ay papá, cuando hagas la oración congregacional no tardes mucho porque me duermo. Bueno, así son los niños, ¿verdad? Y así somos cuando todavía somos nuevos en la iglesia. Y va a empezar la oración congregacional. Y se anda durmiendo uno. Pero bueno, nos damos cuenta que con base en la Escritura, las oraciones son una parte fundamental de la adoración a Dios. ¿Y cómo lo remarca este pasaje? Pues dice que tenía el incensario de oro y le fue dado ¿qué? Mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones ¿de qué? De todos los santos sobre el altar de oro que estaban delante del trono. O sea, se usa mucho incienso que se quema y el humo que sube representa las oraciones, pues porque eso significa la importancia de la oración. Significa que todos los santos, los cristianos que están allí, además de cantar, están orando. ¿Qué parte fundamental es la oración en la vida cristiana?
Tal vez pienses, bueno, cuando estemos en el cielo ya no vamos a tener que orar, ¿verdad? No, oraremos, ¿verdad? Ya no nos cansará ni nos aburrirá. Agradeceremos a Dios, ¿no?, por su obra redentora, como decían los cristianos en Apocalipsis capítulo 7, ¿no? La salvación pertenece a nuestro Dios. Le agradeceremos por toda la eternidad. Le cantaremos y oraremos dándole gracias por su salvación. Versículo 4 dice: y el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel ante Dios. Es una forma de decir que entonces las oraciones de los santos, de los creyentes, llegan hasta la misma presencia de Dios. Eso quiere decir, hermano, hermana, que tus oraciones Dios siempre las escucha, siempre. A veces parece que no, ¿verdad? Pero Dios siempre escucha tus oraciones. Tus oraciones hechas de corazón y con fe nunca son en vano. Nunca. Dios responde a tu oración. Dice después en el versículo 5: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Noten lo que hace ahora. Y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Regresemos a Apocalipsis capítulo 6, 10, ¿no? Donde los que han muerto por causa del testimonio que tenían y por causa del evangelio, están clamando. ¿Y qué claman allí? A ver, ¿qué es lo que claman ahí? Vamos a Apocalipsis 6, versículo 10. Decían, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Como mucha gente, muchos cristianos en muchas iglesias dicen, no debemos orar por venganza. Y sí, no debemos orar por venganza personal, porque como dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En efecto, no debemos orar por venganza personal, pero sí podemos orar para que Dios haga justicia sobre sus enemigos. ¿Ok? Vamos a leer Lucas, vamos a Lucas 18. Lucas 18, vamos a encontrarlo aquí, Lucas 18. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 7 y 8, dice así. Y noten que es el Señor Jesucristo quien pronuncia estas palabras. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque se demore para con ellos? Os digo que les hará justicia pronto. ¡Ah! Tremendo esto, ¿verdad? O sea, primera lección con respecto a la oración, o segunda más bien, tus oraciones nunca son en vano. Segundo, Dios escucha tu oración y responde a tu oración. Responde a las oraciones de su pueblo. En el contexto de Apocalipsis 6 y luego Apocalipsis 8, los creyentes que han muerto a mano de los impíos que odian a los cristianos, están clamando que Dios haga justicia y vengue su muerte. Pero es una justicia divina, un castigo divino. Y luego cuando llegamos a Apocalipsis 8, como veremos después, pues Apocalipsis 8 del 1 al 7 nos está preparando para lo que será el derrame o la manifestación de la ira de Dios en contra de sus enemigos. Dios
escucha la oración y responde a la oración. Noten cómo dice allá en el versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Recuerden que aquí la tierra, de acuerdo con los capítulos anteriores, se refiere a todos los habitantes de la tierra. ¿Se acuerdan? Por un lado ya vimos cómo Dios castiga y la gente dice: escóndenos de la ira del Cordero. Claman a las montañas y a las piedras, caigan sobre nosotros, porque Dios castiga a los impíos que no se arrepienten. Y otra vez, recuerden que aquí el apóstol Juan no nos está dando una serie cronológica de eventos, es decir, ahora estamos viviendo el quinto sello, después viene el sexto sello. No, sino que nos repite acontecimientos que se van sucediendo, ¿verdad? Entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Ok? No es que nos da un tiempo cronológico específico, primero esto, después esto, después esto, después lo otro. No, sino que son acontecimientos que incluso se van repitiendo a lo largo de la historia de la humanidad hasta la segunda venida de Cristo. Y claro, ya en su segunda venida habrá una manifestación plena de su justicia y de su juicio sobre los incrédulos, pero aquí nos recuerda que ya ahora el Señor está castigando a los que no se arrepienten. Dice que arrojó el incienso, el fuego del altar, y hubo ¿qué? Truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Qué nos recuerda eso? Otra vez el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Dios entregó su ley en el monte Sinaí? Hubo truenos, hubo relámpagos, el monte temblaba, las trompetas, ¿verdad?, que se escuchaban al grado de que Moisés dijo: estoy ¿qué? Temblando, tengo miedo. Y el pueblo de Israel dijo: ¡ay, no queremos escuchar la voz de Dios! Mejor que le hable a Moisés. Nos da mucho miedo. Bueno, esta es entonces una anticipación solemne de la ira de Dios que se derrama sobre la tierra, específicamente sobre los que no creen en Él y no se arrepienten. ¿Ok? Pienso en Romanos capítulo 1. Vamos a Romanos 1. Y escuchen cómo dice ahí. Romanos capítulo 1. Dice en el versículo 18. Dice el apóstol Pablo. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, los cuales detienen la verdad con injusticia. Noten el tiempo gramatical del verbo revelar. ¿Está en futuro? No, ¿verdad? ¿Está en pasado? No, está en presente. Dice que la ira de Dios se revela, o se puede traducir también: se está revelando, se está manifestando, está siendo arrojada, usando la expresión de Apocalipsis 8. Se está manifestando, o dicho de otra manera, Dios está castigando ya en esta vida a aquellos que no se arrepienten e insisten en vivir en rebelión contra Él. Ahora, no estamos llamados nosotros como cristianos a decir: ¡ajá! Dios te está castigando. Nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Si hay un terremoto, si hay un huracán, puede ser que sea un medio que Dios use para castigar a los impíos. Pero recuerden, si hay terremotos, sufren cristianos y no cristianos.
Se enferman cristianos y no cristianos. Entonces, no debemos nosotros decir, tú no tienes trabajo porque Dios te está castigando. Tú estás enfermo porque Dios te... No podemos decir eso. Recuerden que todos somos pecadores y todos merecemos la ira de Dios. Es por la gracia de Dios que no nos condena al infierno por toda la eternidad. Entonces no debemos poner el dedo, ¿verdad? No. Porque muchas de las calamidades que suceden en nuestra vida no son en realidad un castigo de Dios, sino son pruebas y aflicciones para hacernos crecer más en nuestra fe y amar más a Dios. Pero regresando a nuestro contexto de Apocalipsis, lo que sí vemos y es seguro, y claro, queda en la sabiduría de Dios saber cuándo está castigando a los impíos. Lo que sí sabemos es que Él responde a las oraciones de su pueblo que ha muerto y castiga a los impíos entre la primera y la segunda venida de Cristo. Pero claro, en el último día se manifestará a plenitud su justicia, su venganza divina, su ira divina. Y dice el versículo 6, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron para tocarlas. Y eso es lo que vamos a ver la siguiente semana, ¿verdad? El juicio de Dios derramado sobre la humanidad que no se arrepiente. Muy bien, preguntas, hermanos, hasta aquí, en esos 10 minutos que nos quedan. Preguntas, comentarios, alguna reflexión. Sí. Sí, en el catolicismo romano se practica todavía lo del incienso, uno lo ve, ¿verdad? Incluso, o sea, creo que lo hacen en su misma liturgia, pero creo que también lo hacen, no sé, para alguien se muere, lo hacen. Los santos óleos, sí. Correcto. Nosotros no lo practicamos porque creemos que eso se cumplió ya, ¿ok? Todo eso apuntaba a la obra de Cristo tal y como lo vemos aquí, ¿ok? Recuerden que esto es una visión en el trono celestial que apunta a que nuestro Señor Jesucristo ya realizó su sacrificio y entonces en Él es el Cordero de Dios, es por medio de Él que llegan las oraciones hasta la presencia de Dios. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario adicional? Moisés. Un poco aparte, pero ¿por qué tú crees que el Apocalipsis es más simbólico? ¿Por qué? Pues porque en el canon bíblico, en los libros de la Biblia, Apocalipsis, por su estilo literario, te das cuenta que es un libro simbólico, no lo puedes tomar de una manera literal, ¿ok? Por ejemplo, cuando dice, simplemente en el versículo 5, que tomó fuego del altar y lo arrojó a la tierra, pues si fuese literal completamente, entonces toda la tierra quedaría quemada, ¿verdad? Aniquilada. Por otro lado también, si tú lees Apocalipsis capítulo 1, ¿ok? Vamos a Apocalipsis capítulo 1. En Apocalipsis capítulo 1, en el comienzo mismo, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esa idea allí da a entender que la revelación que Dios le da al Señor Jesucristo, al declararla, tiene la idea de significar, de sentido, ¿ok? En el griego, no se ve en el español, pero en el griego original tiene la idea de para significar lo que va a suceder. Y yo creo que Dios en su divinidad también lo hizo de esta manera porque se puso como cosas. Bueno, la gente se enfoca mucho en eso luego. Claro, sí, sí, y una también
puede tomar eso de manera literal y no va a tener sentido, ¿verdad? Hay muchas cosas que no se pueden tomar de manera literal. Es un libro simbólico, apocalíptico. Es un libro que se parece mucho al profeta Daniel en algunas secciones. ¿Se acuerdan? De las bestias que ve Daniel, ¿no? Y una que tenía de un lado, ¿no? Costillas, de otro lado tenía cuernos y 10 ojos. Pues obviamente no son cosas literales, son simbólicas, ¿ok? Lo mismo sucede también aquí cuando estuvimos hablando del libro con 7 sellos, pues todo eso es algo simbólico. El número 7 no es que hay un libro físico allí que contiene todo, no. Es una referencia al decreto divino, omniabarcante de Dios. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Sí. Sí. Ahí pareciese que es como algo, a diferencia de Apocalipsis 5:8, que dice ya como la segunda parte, Ajá. teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y yo creo que está relacionado, hermana. Está relacionado, ¿verdad? Dice Apocalipsis, ¿qué? 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Sí, está relacionada, ¿verdad? Pero aquí en Apocalipsis 5 nos habla dentro de un contexto de adoración, ¿verdad? En cambio, en Apocalipsis 8, la oración está dentro del contexto de la anticipación del juicio de Dios que se va a derramar. Y parece que da a entender que Apocalipsis 8 es la respuesta de Dios a los santos que han muerto y que están debajo del altar en Apocalipsis 6. Okay. Entonces, interesante, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, uno tiene que ir conectando la escritura con la misma escritura. Erika. ¿Por qué le llamaban santos a los cristianos? Correcto. La palabra santo, Erika, es una palabra que originalmente significa apartado. Es decir, había algún instrumento, como cuando Dios construyó el tabernáculo. Bueno, Moisés, por orden de Dios, le dijo, tú vas a construir el altar, vas a construir las cortinas, vas a construir todos los instrumentos, ¿verdad? Los utensilios del tabernáculo. Y todos esos objetos dejaron de usarse en su uso común para usarse para el servicio del tabernáculo. Y entonces la palabra santo en su raíz original significa algo apartado, separado de lo demás y consagrado para un uso específico. Entonces, cuando se habla de Aarón, por ejemplo, que fue el sumo sacerdote, se habla de los hijos de Leví, que fueron apartados de todas las tribus para servir en el tabernáculo. Ellos eran santos en ese sentido, fueron apartados y consagrados a un trabajo específico. ¿Ok? Ahora, de esa idea original viene esta otra idea importante de que aquellos que son apartados son consagrados para dedicarse a algo específico, al servicio de Dios, y no deben de mezclarse con otros trabajos que no tienen que ver con el servicio a Dios. Entonces, cuando el cristiano es rescatado del pecado, ¿ok? Cuando es nacido de nuevo, Dios nos está apartando del gobierno del pecado, de la maldición del pecado, de una vida de maldad, de impiedad y de rebelión contra Dios, y nos aparta y nos consagra para Él. En ese sentido somos santos, somos apartados y consagrados para vivir para Dios, y moralmente nuestra persona, nuestra conducta empieza a cambiar. Y en ese sentido somos santificados día a día
viviendo más en obediencia y en santidad. Entonces, bíblicamente hablando, este es un concepto muy, muy interesante y muy consolador para cada uno de nosotros, de que en Cristo Jesús, cuando Él viene y muere en nuestro lugar, Él nos da de su justicia, nos da de su santidad, nos da de su obediencia, quedamos vestidos de Cristo, quedamos apartados del pecado y consagrados para Él, y en ese sentido somos todos santificados. En ese sentido, todos los creyentes somos santos delante de Dios, santos por la santidad de Cristo. Por eso es que en la Biblia no hay una distinción entre santos, cristianos santos y cristianos no santos. No, esa es una división que se ha introducido en muchas religiones, no solamente en la cristiandad, sino en muchas religiones, de que hay un grupo élite, ¿no? Como un grupo santo que es más puro que otros. Y en la Biblia no, la Biblia dice, todos los cristianos que creen en Cristo tienen el Espíritu Santo que los santifica, que los aparta y los consagra para vivir para Dios. Claro que nosotros tenemos un concepto diferente, ¿verdad? Por nuestra cultura que nos rodea, venimos con un concepto de que santo es alguien que, no sé, vive solo en la iglesia o vive solo en un convento y solamente hace esto y ese sí sirve a Dios. No, ese no es el concepto bíblico de santidad, sino tú y yo, cada uno de nosotros que creemos en Cristo, somos santos porque tenemos al Espíritu Santo. Creemos en un Dios santo, creemos en su palabra santa que nos dice cómo debemos vivir. Entonces, todos somos santos por la gracia de Dios. ¿Ok? Es interesante, ¿cierto? ¿No? Que aquí lo dice. Las oraciones de todos los santos, de todos los cristianos. Tú y yo, cada uno de nosotros, si realmente creemos en Cristo, somos santos. No al estilo de la religión popular que tiene una idea que no es una idea bíblica. Entonces, cuando se habla de San Pablo, San Pedro, no quiere decir que es alguien que está allá arriba, ¿no? En un pedestal que es más santo que yo o algo así. No, sino porque es una persona que Dios apartó como a cada uno de nosotros. En ese sentido general, pues sí podemos hablar de San Johnny, ¿verdad? De Santa Betty, ¿no? De Santo José, ¿no? Y así excesivamente, pero en el sentido bíblico de la palabra, de que hemos sido apartados para Dios, para dejar el pecado y vivir en santidad. Es un concepto muy hermoso, consolador para cada uno de nosotros. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Entonces el cristiano es, por decirlo así, es algo que podemos manejar más bien que llamarnos santos, ¿no? ¿Otra vez? ¿Cómo fue? Ya en la práctica, que es más, se usa más cristianos que santos. Sí, es una palabra que usamos más, aunque ambas son correctas. Por ejemplo, en Hechos 11 aprendemos que a los que creían en Cristo por primera vez se les llamó cristianos. Pero en la Biblia hay muchos nombres para los cristianos. Cristianos. Así Pablo siempre les habla a los que están en sus cartas. Sí, a los santos. Claro, cuando escribe una carta dice a los santos que están en Éfeso. Pero hay más nombres para los cristianos porque denota muchas características de la vida cristiana. Santos, hijos de Dios, hermanos, cristianos, los del camino. ¿Se acuerdan que hay una expresión ahí en Hechos? Los del camino y otras expresiones. Escogidos de Dios, amados de Dios. De hecho, Juan, ¿verdad? Dice amados, ¿no? Seguidores, que sería cristianos, ¿no? Discípulos de Cristo, etc. Así es. Muy bien. Bueno, hermanos, entonces aquí está esta introducción. Erika, adelante. Correcto. Sí, esa es una buena distinción, Erika. La santidad
tiene su origen en Dios. Dios es santo. Dios es la santidad misma. Entonces, por eso decía, nosotros somos santos porque creemos en Dios que es santo. ¿Ok? Entonces, el santo por excelencia, de donde deriva nuestra santidad como cristianos, es Dios. Nuestra santidad es una santidad que recibimos, no es algo inherente a nosotros, y la recibimos por medio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Entonces, quien es santo por excelencia, quien es santo perfectamente, quien es santo completamente es Dios. Nosotros somos santos porque hemos creído en su Hijo y Él nos une en el poder del Espíritu Santo y nos da a su Espíritu Santo que mora en nosotros para creer en Dios Padre. Pero sí, eso es muy importante lo que acabas de decir. Nosotros no somos santos como Dios. Estamos llamados a ser santos como Dios es santo. Por nuestra naturaleza somos impíos, malvados, vivimos en pecados, en tinieblas. Pero en Cristo recibimos su santidad, su justicia y su pureza. ¿Ok? Moisés. No, Biblia misma hace un ejemplo de esto. Como no hay ninguno que es bueno, solo Dios. Exacto. Podemos hacer buenas cosas, pero no somos buenos. Exacto. ¿Se acuerdan cuando el joven rico le preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, no me llames bueno, porque solo hay uno bueno, Dios. Lo que quiere decir esa parte de ahí es que de verdad, el joven obviamente no veía a Jesús como quien era, ¿no? Y le llamaba bueno a las personas. Y Jesús le dice, no, estrictamente hablando, solamente hay uno que es bueno en el sentido perfecto de la palabra. ¿Quién es la bondad misma? Dios. Dios. La bondad que vemos en la gente proviene de Dios. Y la bondad que nosotros tenemos no es inherente, viene de Dios mismo. ¿Ok? Muy bien, preguntas muy importantes. Ok, hermanos, entonces si no hay más, concluyamos con una oración y también con la grabación. Oremos. Señor, gracias por ese tiempo que nos regalas de estudiar tu palabra, en este caso el libro de Apocalipsis. Gracias por darnos el tiempo de compartir juntos y de avanzar, Señor, en este libro tan profundo y tan consolador para tu iglesia que vive en un mundo que odia el Evangelio. En medio de un mundo de violencia, de guerras, de destrucción, de envidia y de egoísmo, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas y en ti estamos seguros. Gracias por la obra del Cordero inmolado, quien es digno de toda honra, gloria, alabanza, poder, sabiduría y todo aquello que honra y glorifica tu nombre. Perdona nuestros pecados, Señor, y gracias, porque en ti hemos sido santificados. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, hemos terminado.